Chicos, para los que están, el teórico de hoy, que lo tengo que dar con el práctico, se va a hacer un poquito largo, así que traten de tener paciencia, lo voy a resumir al máximo posible. Y si tienen alguna pregunta, me paran y no hay ningún inconveniente. Antes de mostrarles ya lo que es el power del teórico, de la introducción teórica, les voy contando que desde el filum que empezamos a estudiar hoy, en adelante vamos a estudiar todos los animales que vamos a ver. Es decir, que todo el resto de los animales en las clases siguientes que vamos a ir viendo van a ser pertenecientes a este filum, que es el filum de los cordados. Entonces, cosa que quede bien claro, de ahora en más vamos a estudiar un filum y los vamos a ir viendo en los teóricos siguientes, divididos en clases, y cuando llegamos a la clase mamalia, que son los mamíferos, ahí ya nos vamos a una categoría inferior, porque los vamos a estudiar más detalladamente, y ahí vamos a ir viendo órdenes. Entonces eso es para que nos ubiquemos un poco en la taxonomía. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ustedes me cuentan si ven. ¿Ven? Díganme que se ve, Sí, 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 se se ve. ve. si la puedo hacer grande. Ahí se ve completo, ¿no? Bueno. Entonces, como les había dicho, lo que vamos a ir viendo es el filum de los cordados. Eh, y dentro de lo que se conoce como generalidades, vamos a decir por qué se llaman cordados, porque una de las características principales que define a este filum es la presencia de una cuerda o cordón. Viene del griego. Son animales con cuerda, que va a ser lo que nosotros representa la columna vertebral, porque nosotros también estamos incluidos en este filum. También podemos decir que tienen simetría bilateral, son tribalásticos, es decir, tienen tres capas germinales que ustedes ya estudiaron en histología, creo que son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Son celomados, esto significa que presentan una cavidad que está bien desarrollada en el interior del cuerpo. Y acá ya los músculos presentan una segmentación. Entonces, eso es lo que podemos decir de generalidades. Y ahora vamos a esto. Esto es muy importante porque estas son cuatro características básicas que nos permiten agrupar a todos estos animales en este filum. Estas características pueden persistir a lo largo de toda la vida o pueden desaparecer alguna de ellas o pueden ir transformándose en otras estructuras. Pero las cuatro características básicas son las que tenemos acá. Algunos autores consideran un par de características más, pero nosotros en la cátedra tomamos a estas como las características del filum. Lo primero es lo que le da el nombre al filum, que es notocorda, que si no se llegan a ver acá en esta imagen, es esta varillita de color verde que está en la parte media del animal y que le va a dar sostén. Luego vemos que en dorsal está el sistema nervioso representado por un cordón nervioso dorsal justamente. Si ustedes recuerdan, en todos los animales que estudiamos anteriormente, el sistema nervioso estaba en ventral. Y acá en estos animales ya pasa a estar en dorsal. Otra de las características es la presencia de hendiduras faringias y la cuarta característica es la presencia de una cola postanal. Ahora vamos a ir desarrollando cada una de estas. Acá podemos ver otra imagen del mismo. Acá vemos lo que habíamos dicho en segundo lugar. Esto que está en amarillo es el cordón nervioso dorsal. Podemos ver que tiene un ensanchamiento, que es la parte del encéfalo, y luego viene el cordón nervioso. Luego tenemos la varilla, que es la notocorda, que es lo que le da sostén al cuerpo del animal. Esto que vemos acá en rojo son las hendiduras branquiales, que en los diferentes animales, en las diferentes categorías, se van a transformar en otras estructuras. Originalmente, en los más primitivos de los cordados,
lo que cumplían es una función de alimentación que lo hacen por medio de la filtración. Y por último, tenemos la cola posanal. ¿Por qué posanal? Porque está detrás de la línea del ano, que es donde desemboca el sistema digestivo. Bien. Entonces, sale mi cara ahí en el medio del power, pero me voy a subir acá. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de la notocorda, que es esa varilla. Esa varilla es una estructura flexible, pero rígida, que le da sostén al cuerpo. Recorre longitudinalmente todo el cuerpo y forma parte de lo que es el endoesqueleto. Bien. Puede estar durante toda la vida y también en algunos animales, por ejemplo, en los vertebrados, va a ser reemplazada o va a ser reemplazada en parte por lo que es la columna vertebral. Es decir, que queda como metida en parte de la columna vertebral. Acá podemos ver, tiene diferentes capas, eso no vamos a estudiar, pero podemos ver acá cómo recorre el cuerpo de los diferentes cordados. Ahora vamos a ver igual también en la clasificación que los cordados es como una transición que hay entre todos los invertebrados que había y vamos a ver que los primeros subfilum todavía son animales que más bien tienen un aspecto bastante peculiar, porque es como que está habiendo una transición, estamos evolucionando en lo que es la escala zoológica para llegar finalmente a los vertebrados, que son todos los que vamos a estudiar en las próximas clases. Bueno, entonces está la notocorda, tiene esa función de sostén y recorre todo el cuerpo. Luego vamos a la segunda característica, que es el cordón nervioso dorsal. El cordón nervioso, en este caso, es una estructura hueca de forma tubular y que está en dorsal del sistema digestivo. En la parte anterior, en los animales que son más desarrollados o más evolucionados, se van a diferenciar en un encéfalo, en un cerebro propiamente dicho, y luego lo que es el cordón nervioso consiste en la médula espinal. Pero ustedes recuerden que es el cordón nervioso, que puede tener especializaciones hacia craneal en forma del cerebro y luego eh, constituirse en la médula espinal. En los vertebrados, este cordón nervioso va a estar protegido por los arcos neurales de las vértebras. Las vértebras que ustedes habrán visto, por el medio corre lo que es la médula espinal. Y la parte del cerebro, en todos los que son más evolucionados, tenemos una diferenciación en lo que es un cráneo. El cráneo puede ser óseo o cartilaginoso. Bueno, y otra de las características es que es único y hueco en vez de doble y macizo como ocurre en los invertebrados. Ay, qué frío mi mate. Esa entonces es la segunda de las características. Cada tanto les voy a preguntar la hora porque creo que no traje mi teléfono y estoy re perdida. Bueno, luego vamos a la tercera característica, que son las hendiduras faringias. Como habíamos visto, esto que está acá en rojito, estas son las hendiduras faringias. ¿Qué son? Son unas especies de aberturas que van a comunicar el exterior con la cavidad faríngea. ¿Cómo se forman? Por una invaginación del ectodermo y por una evaginación del endodermo. Originalmente, como habíamos dicho antes, servían para la alimentación en los animales más primitivos, que es por medio de la filtración. En los peces, que vamos a ir viendo, forman las branquias, que son los órganos respiratorios, y en los tetrápodos, que están ubicados también dentro de los vertebrados, tenemos que va a pasar a formar parte del oído interno, van a diferenciarse en lo que son las amígdalas y también en las glándulas paratiroides.
pero persisten en cierta forma, solo que se transforman en otras estructuras. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, cualquier cosita me preguntan. Yo ni los veo, pero no tengan vergüenza de preguntar. Y ahora vamos a la cola posanal, que es, ya dijimos que es la estructura que está por detrás de la línea del ano, está añadida al cuerpo, está por detrás del tubo digestivo. En los animales que son acuáticos, cumplen función para que se desplacen o hagan la propulsión en el agua. Y es muy eficiente, por ejemplo, en los peces porque tiene otras aletas. Aparte de que la cola en realidad se transforma en aletas caudales, también tiene otras aletas para desplazarse en el agua. Y también podemos ver que como nosotros formamos parte de este filum, nosotros también tenemos vestigio de esta cola posanal, que es el triangulito que está al final del sacro, que se conoce como coxis, o el huesito dulce que le dicen vulgarmente. Bueno, es eso que pueden observar acá. Es esa estructura triangular chiquitita que está al final del sacro. Bueno, entonces hasta ahí vamos con las 4 características básicas, y para recordar, acá les puse un cuadrito, bien a colores, que son, ¿cuáles son? Las notocordas, el cordón nervioso dorsal, las hendiduras faringeas y la cola posanal. Bueno, ahora pasamos a algo que por ahí no les va a gustar, seguramente, y yo ya les recomiendo que lo tengan presente porque cuando van a rendir, por ejemplo, el final, que va a ser oral, van directamente y les toca la bolilla y dice filum cordata, dice en el programa, y después dice peces cartilaginosos, peces óseos. Y se olvidan de todo esto que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Y en realidad, para hablar de los peces, tenemos que saber por lo menos básicamente la clasificación. Entonces, por eso les digo que vayan estudiando ya esto, porque no solo va a entrar en el parcial, sino que en el final, cuando tengan que rendir, van a tener que hablar de la clasificación. Y esta es la clasificación que usamos nosotros. Ustedes saben que por ahí diferentes autores tienen distintas clasificaciones. Bueno, nosotros a este gran filum lo estudiamos como que está dividido en 2 grupos. Los acráneos o procordados y los craneados por el otro lado. Entonces, acráneos o procordados y los craneados. A su vez, sabemos que este filum está dividido en 3 subfilum. Estos subfilum son el de los urocordados o tunicados y el de los cefalocordados. Estos 2 subfilum están incluidos en el grupo de los acráneos o procordados. Acá. Esto sería entonces el grupo de los acráneos tiene 2 subfilum. Y en el grupo de los craneados, donde ya hay una aparición de una verdadera caja craneana que nosotros podemos diferenciar, ahí tenemos a los vertebrados. Bien, ¿está hasta ahí? Sí, sí. Esta imagen por ahí no está muy clara, pero es la única que yo encontré que se ajusta más a la clasificación que nosotros usamos. Por eso les muestro acá un poquito más desarrollado. Dijimos 2 grupos, los acráneos o procordados, que tienen los 2 subfilum, los tunicados o urocordados y los cefalocordados. Y el otro grupo es el de los craneados. Este grupo va a tener a los vertebrados, propiamente dicho, que a su vez se dividen en 2 subfilum, que son los agnatos, que significa A, es una partícula negativa, quiere decir sin. Gnatos hace referencia a la mandíbula. Son animales que no tienen mandíbulas. Y dentro de este subfilum son los más primitivos. Y luego tenemos los
natos tomados o natos tomos, que son todos los animales que presentan mandíbula, donde vamos a estudiar a la superclase peces, que la desarrollaremos hoy, y a los tetrápodos, donde van a estar el resto de las clases que estudiaremos a continuación. ¿Quedó eso? Eso hay que ubicarse un poquitito en el tema de la clasificación. Sí, profe. Bien, seguimos. Acá, de nuevo, les puse otra imagen como en otro formato por ahí para que les sirva más les ayude en lo que es ubicarse taxonómicamente. Y vean, acá teníamos a los procordados o acráneos y a los vertebrados, donde tenemos agnatos sin mandíbulas. Acá tenemos todos animales que son muy primitivos, algunos ya se extinguieron y otros siguen existiendo, pero son animales muy particulares porque tienen como característica de peces, pero no llegan a ser peces. ¿Por qué no presentan mandíbula? Cuando algún día vayan por las cátedras, nosotros tenemos algunos de estos, por ejemplo, los ciclos tomados, las lampreas, de estos tenemos para mostrarle, digamos. Y bueno, y después tenemos los natos tomados, que son con mandíbulas, donde están los animales que nosotros vamos a ir estudiando. Algunos extintos y otros que existen en la actualidad. Bien. Yo no sé si se ve mi cara, por eso me pongo acá rato, muevo el cosito. Entonces vamos al primer subfilum. Este subfilum está dentro de los acráneos o procordados. El primer subfilum que vamos a desarrollar se llama urocordados o tunicados. Tunicados, ese nombre lo tienen por la envoltura que presentan, que se llama tunicina, que es como una especie de estructura quitinosa que envuelve el cuerpo de estos animales. Estos animales pueden vivir en forma individual, pueden vivir en colonias y pueden también tener como colonias mixtas. Ahora ya vamos a ver sus características. Y urocordados, porque en su fase larvaria, la parte del cordón nervioso se limita a la cola, que luego va a desaparecer. Bueno, se habla que existen alrededor de 2000 especies en la actualidad, tal vez menos ya. Todas son de hábitat marino, es decir, de aguas saladas. Y miren el aspecto que tienen. Tienen un aspecto que es bastante particular. Nosotros jamás pensaríamos que esto es un animal. Tiene como más bien un aspecto de vegetal. Y podemos observar acá en las imágenes que la mayor parte de su cuerpo es hueco. En el fondo está todo lo que es la masa visceral. Y vemos que también tienen estos dos orificios. Y para complicar la existencia del subfilum, y de ustedes también, digamos, porque en realidad es un poquito complejo, el subfilum de los urocordados a su vez se divide en 3 clases. O sea, todavía estamos allá en los procordados acráneos y vemos que este subfilum, el primero de los que estudiamos, no se preocupen que este es el único que es más complicado en cuanto a la división. Vemos que se divide en 3 clases. La primer clase se conoce como asidias o asidiáceas, también conocidas comúnmente como jeringas de mar. La clase taliácea, que es lo que vemos acá en el medio, y la clase larvácea o apendicularia. Entonces, ¿está bien? El subfilum de los urocordados o tunicados presenta 3 clases. La primera clase, que es la clase asidiácea, se caracteriza por tener una forma de barril en general. Muchos presentan órganos luminosos y, como les había dicho, también se llaman jeringas de mar. ¿Por qué se llaman jeringa de mar? Porque presentan estos sifones inhalantes y exhalantes por donde se alimentan y eliminan los desechos, pero también porque cuando son molestados por algún otro animal, algún pez o algo que los molesta, emiten una especie de un chorro de agua, que es porque están molestos. Acá podemos ver entonces que ellos tienen la mayor parte de su cuerpo es hueco y presentan luego
lo que se conoce como el atrio, donde contienen todos los órganos de este animalito. Y acá vemos el sifón inhalante, donde ingresa el agua que es filtrada, toman las partículas alimenticias y los desechos salen por el sifón exhalante. Acá podemos ver también que son hermafroditas, la mayoría son hermafroditas, presentan ambos sistemas reproductores, tienen testículos y tienen ovarios. Y ven que todo esto rosado que los recubre es la túnica, que en realidad se llama tunicina, el material que forma esta cubierta. Y acá podemos ver también las estructuras que tiene. La parte circulatoria formada por el corazón, un endostilo, y también un esbozo de sistema nervioso. Acá hay más características que los van a leer ahí cuando estén estudiando más, pero les puedo decir así a grandes rasgos que son de diversos tamaños, diversos aspectos, tienen un estadio larval, tienen estos dos sifones, se alimentan por filtración, presentes en aguas marinas, digamos. Algo muy importante también es que estos son sésiles, es decir, que están anclados a algunas rocas o, por ejemplo, algunos otros animales, incluso, es decir, que ellos se tienen que adherir a una superficie, no están flotando. Y la reproducción es sexual porque tienen ambos órganos reproductores, y la fecundación puede ser interna dentro de ese atrio que presentan o externa. Acá tenemos otra imagen donde se puede ver mejor lo que es la túnica. Vemos el atrio donde se encuentran o vierten todas las secreciones de los diferentes órganos, y el sifón inhalante y el exhalante. Acá una imagen de los mismos. Y acá tenemos estos ejemplos, están adheridos a un sustrato, en general son rocas o conchas o cualquier otro elemento que les permita fijarse, anclarse en el suelo, no se dejan arrastrar por la corriente. Profe, Sí, ¿se anclan mediante su túnica? exactamente. La túnica es como que emite unas pequeñas cilios, por decirles así, pero después se hace bien como una especie de ventosa, por decirle, que les adhiere en forma bastante firme a su sustrato. Una parte sí especializada, digamos, de esa túnica les permite anclarse a una roca o algún otro animal. Pero, Gracias. pero es importante eso, que ellos no andan navegando, digamos, por el mar, sino que tienen que estar unidos a un sustrato. Acá tenemos otra imagen para que ustedes puedan ver. Son hermosos la variedad que hay. La mayoría tiene órganos luminiscentes, algunos se encuentran en forma solitaria, otros forman colonias de la misma especie y otros forman colonias mixtas, es decir, que se agrupan diferentes asidias, pero de distintas especies y características. Y acá lo podemos ver unido al sustrato. Acá se puede observar entonces el corazón bien en ventral, lo que se conoce como atrio o cavidad del atrio, donde van a ir a desembocar, digamos, los productos de excreción y salen acá por el sifón exhalante. Acá está un ciclo de vida, no es que lo tengan que estudiar, pero vemos que, por ejemplo, al comienzo de su vida, en el estado larvario, presentan todas las características que hablamos al comienzo, las hendiduras faríngeas, el cordón nervioso, la notocorda a nivel de la cola, por eso son urocordados, y la cola posanal, que luego es como que este animal va cambiando su aspecto, como que se va atrofiando un poco lo que es la cola, hasta que finalmente adquieren la forma del adulto, que es esa forma que vimos en su mayor parte hueca y con los dos sifones. Es decir, que estos van sufriendo una metamorfosis. Ven que quedan
la notocorda se va como degenerando hasta que quedan vestigios nada más. Bueno, entonces esa era la primer clase que estudiamos dentro de los urocordados o tunicados. Ahora vamos a hablar de la segunda clase. Sabemos que tenemos que estudiar 3. Esta clase es la clase Taliacea. Taliacea. Se habla que existen unas 1250 especies aproximadamente, no sé cuántas en la actualidad realmente. Tienen un aspecto de tonel, es característico que son transparentes, son también animales marinos, de tamaño pequeño por lo general, y tienen una túnica compleja, pero traslúcida que los cubre. Acá lo podemos ver. Acá está uno, acá se puede ver bien la formita de tonel que presentan. Y acá les puse una, para que vean como en la realidad, pueden alcanzar así un poco de mayor tamaño, pero en general son más pequeños. Acá les puse algunos datos que es, estos a diferencia de la anterior clase son de vida libre, es decir, que andan nadando por las aguas en donde se encuentran. También podemos ver, a pesar de que tienen una cubierta translúcida, se puede ver la segmentación de la musculatura en todo el cuerpo en forma de bandas, no solo a nivel de los sifones. La parte reproductiva tiene algunas peculiaridades y lo que nosotros resaltamos es que tienen una alternancia de generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en una primera generación hay individuos que se reproducen sexualmente y van a dar individuos asexuados que a su vez se dividen y dan individuos sexuados. Es decir, que hay una generación sexual y otra asexual. Esto se da en la clase Taliacea. También se las conocen como salpas a esta clase, pero no los quiero confundir con los nombres, pero lo que les quiero aclarar es que, por ejemplo, no son lo que nosotros pensaríamos que son las aguas vivas que hablan. No, estos son inofensivos y tienen un papel benéfico en el ecosistema acuático, sobre todo porque son capaces de absorber hasta 4.000 toneladas de dióxido de carbono para sedimentarlo en los fondos marinos. Es decir, que van a contribuir en el mantenimiento del ecosistema, sobre todo en el ciclo del carbono oceánico. Lo que ellos hacen es, ¿sí? ¿Te escuchó? Profe, ¿cómo era que dijo el nombre técnico de la alternancia de generación? Eso, alternancia de generación, es la parte reproductiva que dan. Tenemos una generación de individuos que sí presentan los dos sexos, digamos, que se van a reproducir sexualmente, por lo tanto, y de ahí van a dar una generación que es asexual. Y estos van a dar una generación donde nuevamente los individuos ya tienen los órganos genitales desarrollados. Es así, en esto no vamos así a profundizar, solamente les digo para que tengan una idea de que cada una de las clases tiene por ahí diferencias en cuanto a la parte reproductiva. ¿Sí? Ah, bien, Pero no es gracias. que hay machos y hembras, también son hermafroditas, pero se reproducen sexualmente. Y la parte de las reproducciones asexuales generalmente, ustedes los pueden haber visto por ahí en algunas especies de insectos, se da lo que se conoce como partenogénesis, o algo así que, para explicarles rápidamente, es cuando una generación de hembras solamente da individuos hembras. Es como que el mismo animal, por más que ya sea más avanzado en la escala zoológica, se divide y da hijos hembras. Después lo pueden estudiar un poquitito más en profundidad si les interesa el tema de partenogénesis. Sería algo similar. Bueno, y también estos animales de la clase Taliacea, además de contribuir al ecosistema, también lo que se habla es que ellos se alimentan de ciertas algas que son tóxicas, por eso también tienen otro papel benéfico para el ecosistema marino.
Bien. ¿Seguimos? Y ahora vamos, ya estamos terminando con este fastidioso subfilum, y tenemos la última clase que se llama clase larvácea o apendicularia. Esta clase tiene mucho menos representantes, se habla que existen unas 70 especies, son pequeñas, también transparentes, y tienen una forma de renacuajo. Ahí pueden observar que tienen forma de renacuajo. Son animales también solitarios, que lo que hacen es nadar así activamente, sobre todo en las partes de las aguas iluminadas, pero para alimentarse lo que hacen es fijarse a la superficie y formar una especie de casita o una casa alrededor del mismo, que tiene toda una serie de aberturas como si fuera una gasa. ¿Conocen la gasa? Bueno, es como que ellos mismos, cuando se van a alimentar, se depositan en el suelo, van a secretar una especie de gasa que los recubre, donde van a quedar atrapadas las partículas de las cuales ellos se van a alimentar. Pero en esa misma casita también ellos van a liberar lo que son sus desechos. Es por eso que se quedan un cierto tiempo en esa casita hasta que se empieza a taponar todas esas rendijas con sus desechos, y ahí ya van a abandonar y van a ir de nuevo nadando hasta nuevamente tejer ese habitáculo en el cual ellos se van a permanecer para alimentarse. Creo que tengo una imagen. Acá está. Entonces, acá podemos ver, acá está el animalito que vive dentro de un habitáculo, de una casa que ellos mismos construyen, que tiene una serie de filtros en los cuales retienen el alimento. Pero también ya saben que eliminan los desechos, es decir, que cuando toda esta especie de gasa que los rodea está muy taponado, ellos abandonan, van y vuelven a armar otro habitáculo. ¿Sí? Eso es la característica de ellos. Estamos. Bueno, entonces ahí terminamos con el primer subfilum, que es el subfilum por ahí más complicado, porque sabemos que entonces el primero tenemos que estudiar 3 clases y cada una de esas clases tiene ciertas características. Y ahora vamos a otro subfilum, que es cortito, así que ya no se preocupen por esto, el subfilum de los cefalocordados. Y para que les quede una característica muy resaltable de ellos, es que a estos cefalocordados los podemos conocer también como los cordados perfectos. ¿Por qué cordados perfectos? Porque durante toda su vida mantienen las 4 características básicas de los cordados. Es decir, que durante toda su vida van a tener un cordón nervioso dorsal, van a tener notocorda, van a tener una cola posanal y van a tener hendiduras faríngeas. Eso durante toda su vida. Por eso le decimos los cordados perfectos. Bueno, su notocorda recorre todo el cuerpo, llega hasta la parte anterior. El cordón nervioso presenta un abultamiento o vesícula cerebral, y a ambos lados de ese cordón, del cordón, parten nervios que van hacia los segmentos musculares del cuerpo. Acá podemos ver que van a ser aplanados lateralmente, tienen un aspecto anguiliforme, por decirles así. Es como si fueran peces, en realidad ven que tienen un aspecto bien de peces, y son aplanados y son de pequeño tamaño. Acá podemos observarlo también. También tenemos en la cátedra de estos. Así que cuando vayan, en algún momento les podremos mostrar. A todo esto les cuento que por ahí, si no vieron, los que están acá en Corrientes, si no conocen la facultad, Tutorías está organizando, o sea, ya se hizo el primer recorrido. Ay, miércoles. Pueden ir a conocer la facultad el sábado. Así que fíjense en Instagram, eso hay un link, y ahí pueden ir conociendo las cosas que tenemos en la facultad. Bien. Bueno, en algún momento se consideraba que esta subfilum, estos animales específicamente, eran realmente una transición entre los urocordados
que son los cordados inferiores, y los vertebrados, que son los cordados superiores. Lo que hablamos tienen las 4 características de los cordados, persistentes durante toda su vida, y también son de hábitos acuáticos, viven en mares templados y cálidos, generalmente se encuentran en las profundidades, en la arena, no profundidades sino en la arena, pero no tan en la profundidad, es decir que están como incrustados en la arena. En este caso, la reproducción es sexual, pero hay sexos separados y la fecundación es externa. Acá podemos ver en esta imagen, para que tengan una idea, ven cómo que están en el fondo de la arena. Y bueno, en general es una especie que no tiene un gran valor comercial. Se encuentran más que nada en lo que es el sur de Norteamérica distribuido, y la alimentación es por filtración de partículas orgánicas en el fondo del mar. Y ahora finalmente vamos a ir llegando a lo que tenemos que dar, que es el subfilum vertebrata. Este subfilum vertebrata estaba dentro del grupo de los craneados. Bien, ya terminamos entonces los otros 2 subfilum, y ahora vamos al tercer subfilum, que está dentro de otro grupo, que es el grupo de los craneados. A este subfilum, perdón, los vamos a subdividir en los agnatos, que ya dijimos sin mandíbulas. Principalmente tenemos los ostracodermos y ciclostomos, y los natostomos o natostomados, donde vamos a ver a la superclase peces en el día de hoy, y superclase tetrápoda, que se va a ir desarrollando en las clases sucesivas. Bien. Acá en esta imagen podemos ver los ostracodermos y los ciclostomos. Esta es un ejemplo de los ciclostomados, y lo que nosotros tenemos allá en la cátedra que les dije son conocidos vulgarmente como lampreas. Son animales que no tienen mandíbulas, pero podemos ver su abertura bucal con una especie de dentículos o dientecillos, con los cuales ellos se adhieren o al fondo, o a veces se adhieren a otros animales y pueden ser considerados como parásitos de diferentes especies fundamentalmente. Se adhieren a ellos, y no es que se alimentan del pez, sino de las partículas que por ahí ellos van liberando durante su alimentación. Más características, son animales sumamente primitivos. La notocorda es persistente, no presenta aletas, tiene sacos branquiales. Presentan también una característica bastante peculiar, que es la presencia del ojo pineal, que es un ojo que después en los animales superiores se va transformando en lo que es la hipófisis, que es sensible a la luz. Presentan un esqueleto cartilaginoso, también tiene en el sistema circulatorio un corazón con 2 cámaras. Y el aspecto pisiforme, es decir, aspecto de pez. No es que lo estudiemos tan en profundidad, pero les puse para que tengan un poquito más de idea. Y luego lo que vamos a estudiar de ahora en adelante, que son los natostomados, es decir, animales con mandíbulas, donde tenemos la superclase peces, y luego la superclase de los tetrápodos, donde vamos a ir viendo diferentes clases y órdenes. La clase reptilia, la clase anfibia, la clase de los aves y la clase de los mamíferos. Y luego de mamíferos vamos a ir estudiando órdenes. Y ahora, entrando a la superclase de los peces, vamos a ver que tenemos 2 clases. Es una superclase que se divide en 2 clases. Por un lado, los peces cartilaginosos, y por otro lado, los peces óseos. Ahora, ¿cómo es la del nombre científico? ¿Ven que se escribe complicado? Bueno, clase Chondrichthyes, que dice Chondrichthyes, es Chondrichthyes,
Esos son los peces cartilaginosos. También tienen otro nombre, no los quiero complicar, pero también se los conoce como clase de los elasmobranqui, por características de sus branquias, pero quédense con clase Chondrichthyes, que son los peces cartilaginosos. Y la clase Osteichthyes son los peces óseos. Los Osteichthyes también podemos, qué horrible decir estos nombres, también se llama clase de los teleostomos, por las características que tiene la boca muy alejada, digamos, en la parte anterior del cuerpo en general. Por eso se llama así. Pero bueno, quédense con esos nombres científicos. Los peces, en general, todo lo que es la superclase de los peces son vertebrados, acuáticos, ectotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a regular su temperatura corporal con la temperatura del medio ambiente en el cual se encuentran, que es el agua. Hay aguas más frías y más templadas. La respiración es por medio de branquias. Pueden estar recubiertos de escamas. Tienen, sí o sí, tienen aletas que le permiten su desplazamiento en el medio acuático. Acá tenemos a un pez óseo, Osteichthyes, la morfología externa, donde podemos ver que tiene una cabeza que se extiende desde la boca hasta la parte posterior del opérculo que cubre a las branquias, cabeza. Luego tenemos el tronco que va desde la línea posterior del opérculo hasta una línea imaginaria que pasa a nivel del ano del animal. Y por último tenemos la cola, que está representada por una aleta caudal. Esto tanto en peces óseos como cartilaginosos. La única diferencia es que los peces cartilaginosos no tienen opérculo. Acá podemos ver también, ya una característica que la vamos a desarrollar, la presencia de una línea lateral, que es un elemento sensorial, y la presencia de aletas que pueden ser pares o impares. Estamos entonces cabeza, tronco y cola. Acá tenemos a un pez cartilaginoso, donde podemos ver que presenta también una cabeza. Por detrás de las hendiduras branquiales tenemos lo que es el tronco y después tenemos la aleta caudal, que pueden ver que es bien diferente a la aleta de los peces óseos. Cabeza, tronco y cola. Ahora vamos a ir a cómo está cubierto el cuerpo de estos animales, de los peces. Los peces cartilaginosos tienen escamas, por más que también tenemos tiburoncitos, después ya lo van a ver cuando vayan por la cátedra. Pareciera como que si ustedes ven un tiburón pareciera que tiene piel nomás, pero si lo tocan en clase, digamos, se siente como que tiene espinitas, porque en realidad presentan escamas que se llaman placoideas. Esta es una imagen. Esas escamas placoides se caracterizan por tener la estructura parecida a la de un diente, tienen un esmalte y tienen unas especie de espinitas que están dirigidas hacia atrás. Entonces, cuando los tocamos en contra desde la cola para adelante, se siente como pinchacitos porque la presencia de esa puntita de ese tipo de escamas. Entonces, ¿qué tienen los cartilaginosos? Escamas placoideas. ¿Y qué pueden tener los óseos? Pueden tener diferentes tipos de cubiertas. Por ejemplo, diferentes tipos de escamas, otros pueden tener placas y otros pueden ser de piel desnuda. Es decir, que no tienen ni escamas ni placas, solamente la piel. Algunos de los, digo de los chicos, pero no, pueden ser las chicas también que les guste pescar. ¿Qué pez conocen de piel desnuda? El ¿Tenemos acá? surubí. Muy bien, el surubí, por ejemplo. Muy bien. ¿Hay más de un tipo de surubí o no? ¿Conocen que hay 2 tipos, 3 tipos? ¿Cuántos
¿O hay uno solo? Y está el rayado, el atigrado, digamos, y está el manchado. Muy bien, perfecto. Esas dos No sé si habrá especies. uno más que no conozco. No, no, esas dos, exactamente. Quería saber si por ahí tenían idea del tema. Exactamente, como dice el compañero, hay dos especies que en el práctico, si llegamos, lo vamos a ver. Y si no, les dejo para que miren en la casa. Bueno, y acá entonces les puse el tipo de cubierta de los peces óseos. Habíamos hablado de escamas. Tenemos diferentes tipos. Pueden ser escamas ganoideas. Recuerden los tipos de escamas. De pregunta, de parcial. Ganoideas. ¿Ven? Estas están bien hundidas en lo que es la piel del animal, pero tenemos que tienen una forma piramidal. Tenemos las escamas tenoideas, que se llaman tenoideas porque tienen una especie de espinitas o dientes que le asemejan a peines. ¿Se acuerdan que decíamos tenoideos es lo mismo que peines? Esto es lo que nosotros vemos, lo blanco. Y lo otro es lo que está inserto en la piel. Y luego tenemos las escamas cicloideas donde vemos que tienen como líneas, por eso se llaman cicloideas. Y en algunos casos nos sirven para saber la edad del animal. Entonces, estos son los principales tipos de escamas presentes en los peces óseos: ganoideas, tenoideas y cicloideas. Luego tenemos de piel desnuda, como vemos acá, el surubí, como dijo el compañero. Y luego tenemos a la loricaria, por ejemplo, un nombre científico, la Ticeps, que es la vieja del agua, conocido vulgarmente, que lo que presenta son placas bien duras que son como transversales y cubren a todo el cuerpo del animal. ¿Ven qué aspecto bastante primitivo tienen estos peces óseos? Bueno, estos son los más primitivos, los que presentan placas. ¿Está entonces? Ya sabemos que los cartilaginosos tienen un tipo de escama que es placoidea y que los peces óseos pueden tener escamas de distintos tipos, pueden no tener escamas ni nada, ser de piel desnuda, o pueden tener placas. Ahora vamos a lo que son las aletas, y me olvidé ponerle título a aletas. Bueno, las aletas, en general, podemos decir que existen aletas dorsales, que están en la parte, como su nombre lo indica, en la parte dorsal. Este es un pez óseo y puede estar diferenciada en dos partes. En una dorsal ósea, porque tiene estos rayitos que ustedes ven, son estructuras óseas que sostienen una especie de membrana, y en algunos tiene una dorsal cartilaginosa o adiposa en algunos. Es decir que se pueden diferenciar las aletas dorsales en una primera aleta dorsal ósea y una segunda que es cartilaginosa o adiposa. Luego vemos que tenemos en ventral, tenemos a las aletas pectorales que están ubicadas más hacia lateral del animal. Luego tenemos las pelvianas que están en la parte ventral. No estaría tan adelante, está un poquito mal dibujado este pez. Y las aletas anales que están más hacia caudal, a ambos lados de la abertura anal. Y por último tenemos la aleta caudal, que es muy importante porque nos sirve como una de las características fundamentales para diferenciar los peces óseos de los cartilaginosos, entre otras cosas, ¿no? La aleta caudal, que es la encargada fundamentalmente de dar propulsión para el nado del animal. Y el resto de las aletas les sirven también para nadar, pero también para tener estabilidad en el agua. Y acá va porque les hablé de que tienen gran importancia las aletas caudales, porque existen dos tipos, uno para cada clase de peces. Cuando hablamos de los peces cartilaginosos, decimos que esta aleta es heterocerca. Hetero
significa qué. Yo les voy a hinchar con las palabras, así les va a ser más fácil, van a saber que les sirve para estudiar tanto esta como otras materias. Hetero, ¿qué quiere decir? Distinto. Ujú. Muy bien, distintos. ¿Distintos qué? Distintos lóbulos, porque la aleta caudal tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior, y acá se ve claramente que es diferente, el lóbulo superior está mucho más extendido hacia caudal que el lóbulo inferior. ¿Por qué ocurre esto? Porque la columna del animal se extiende un poco más y por eso hace que el lóbulo superior sea más largo, más extendido que el inferior. Vemos claramente la diferencia. Entonces, los peces cartilaginosos, donde tenemos como ejemplo al tiburón, vamos a ver que tiene una aleta caudal del tipo heterocerca. Y dentro de los peces óseos, tenemos que ambos lóbulos son muy similares, casi del mismo tamaño, por lo tanto decimos que es homo igual cerca. Lóbulos iguales. Eso es muy importante. Ahora vamos a la línea lateral que hoy les hablé. Es un órgano sensorial que se encuentra tanto en cartilaginosos como en óseos y está representada, en realidad no es una línea, sino son una serie de perforaciones que presenta el animal a lo largo de ambos lados del cuerpo, que van a recorrer todo el cuerpo del animal y que les sirve, es sensorial, les sirve para detectar el movimiento, las vibraciones del agua, y le ayuda al pez, lo orienta para no colisionar y para orientarse con respecto a las corrientes del agua, y también en los que son carnívoros para localizar a la presa. Esta línea lateral, entonces, como vimos, son una serie de perforaciones y van a estar conectadas esa línea lateral con el neumogástrico, que era, ¿qué par craneal? Porque ya tienen ya los pares craneales, los 12 pares craneales. ¿Cuál es el neumogástrico? ¿Qué número de par craneal es? Neumogástrico, ¿cómo más se llamaba ese nervio? Anatomía. ¿No lo escucharon? ¿Vago, profe? Muy bien. El vago. Este nervio es vago justamente porque recorre mucho, tiene muchas, digamos, recorre muchos órganos, tiene muchas funciones. En este caso es una función sensorial porque cada una de esas perforaciones tiene una célula especial que tiene terminaciones nerviosas que conectan con el nervio vago o neumogástrico, decimos par craneal. Neuromastos se llaman las células. Esas células están incluidas acá hay como una especie de masa gelatinosa que sostienen a las células, y acá vemos que tienen también como una especie de pelitos sensoriales que toman contacto con el exterior. Entonces transmiten todos los impulsos que reciben al cerebro y orientan al animal con respecto a las corrientes, a las presas, a la temperatura del agua y otras cuestiones del exterior. ¿Les quedó claro? Bueno, una función sensorial. Ahora vamos a lo que es la parte respiratoria. La respiración de estos animales se da a través de branquias, que son estructuras filamentosas que asientan sobre otra estructura que es un arco branquial, y se encuentran ubicadas a ambos lados de la faringe. Esas estructuras filiformes que podemos ver acá es como una branquia que está abierta para que la podamos observar, son denominados filamentos branquiales. En su interior son muy ricamente vascularizados, tienen muchos vasos sanguíneos que le permiten el intercambio gaseoso entre el agua con la sangre del animal. Por eso es la función respiratoria que cumplen. Y también tienen nervios. Bueno, tan pronto como el agua fluye por las branquias, acá podemos ver que presentan
arterias, presentan venas y también tienen nervios. Lo que hace es que el oxígeno se distribuya a la sangre por medio de los vasos sanguíneos. Una vez que el animal utilizó el oxígeno, lo que elimina es el dióxido de carbono por medio de las venas y salen por las mismas branquias. En los peces óseos, como presentan el opérculo, que es como esos taponcitos, lo que hacen es que al cerrar el opérculo, es como que aumentan la presión, digamos, dentro del animal. Y ahí permite que ocurra ese intercambio gaseoso. En cambio, en los peces cartilaginosos tenemos hendiduras branquiales y no hay opérculos. Por lo tanto, para que se produzca este intercambio gaseoso, es como que el animal tiene que nadar activamente mucho para que eso facilite ese intercambio gaseoso. En cambio, al cerrarse en los óseos los opérculos, es como que hay un aumento de presión. Miércoles. Bueno, acá está lo mismo, cómo están formadas, son filamentos. Tenemos el arco branquial, sobre el cual asientan las membranas branquiales, y cuando respiran, las branquias se cierran a los costados del cuerpo. Acá les muestro que los peces óseos presentan opérculos, que lo que hacen es, se cierran y se abren continuamente, y protegen a las branquias. Acá podemos ver como si levantamos el opérculo podemos ver los filamentos branquiales, ¿ven? Y acá vemos, por ejemplo, que en los cartilaginosos, como ser el tiburón, presentan hendiduras branquiales. Generalmente son entre 5 a 7 pares. Es decir, a cada lado tenemos hendiduras branquiales. El sistema circulatorio presentan un sistema circulatorio cerrado con un corazón que presenta una aurícula y un ventrículo. Es cerrado, entonces, como habíamos dicho, la sangre va del corazón, está conectado con las branquias, y finalmente regresa al corazón y poseen un seno venoso, el atrio y el ventrículo y la aurícula, digamos. La aurícula, el ventrículo, un seno venoso y el bulbo arterioso. Pero en sí recuerden que el corazón tiene dos cavidades, una aurícula y un ventrículo, y está íntimamente relacionado con las branquias. A su vez, lo que es importante es que es un sistema cerrado, ya no hay ningún tipo de apertura. ¿Se acuerdan que en todos los que veíamos anteriormente tenían semiabierto, siempre tenían ostíolos, aberturas en alguna parte de su sistema? En este caso ya están cerrados. El sistema reproductor de los peces, hay machos y hembras. En general ambos tienen gónadas pares con conductos. También están muy relacionados con el sistema excretor. Acá podemos ver que en el macho tiene dos testículos, tiene un conducto deferente. Acá también se ve que están relacionados o cerca de él está el conducto urinario, y que ambos van a desembocar en lo que conocemos como cloaca. En el caso de la hembra también podemos ver que son ovarios pares, también tenemos los oviductos y también desembocan en las cloacas. A su vez vemos la cercanía que tienen con el aparato excretor, que también van a eliminar por ahí sus desechos, digamos, que en este caso generalmente la mayoría lo que secretan es amoníaco. Acá tenemos una imagen que es muy importante porque nos habla que en los peces cartilaginosos la reproducción, más bien la fecundación, es interna. Generalmente es interna. ¿Por qué? Porque el macho tiene la característica de presentar estas estructuras
esto que ven acá, que se conocen como clasper o forceps, que son una especie de aletas que están cerca de las aletas anales, que tienen como un surco, y lo que hacen es introducirse en el orificio, en la cloaca de la hembra, para que fluyan los espermatozoides, el líquido seminal. Lo que hace es que son como dos semicírculos, dos canaletas que se unen, forman un conducto y penetran en la cloaca de la hembra para que fluya el líquido seminal. Entonces es fácil diferenciar, en este caso, un tiburón macho de un tiburón hembra, por la presencia de estos clasper o forceps. A su vez, para mencionarles, en algunos, en la mayoría, digamos, la fecundación es interna y también tienen una especie de placenta, que en algunos está más desarrollada, que permite que estos animales puedan ser vivíparos u ovovivíparos. Ovovivíparos es cuando el huevo, el gameto fecundado, se desarrolla durante un periodo de tiempo en el interior de la hembra y luego es depositado y eclosiona al poco tiempo. Y vivíparos es cuando directamente nace la cría viva. Y acá vemos en los peces óseos, generalmente son ovíparos. Lo que hace es, la hembra elimina sus gametos, el macho elimina sus gametos, pueden eliminar millones de huevos. ¿Por qué? Porque tienen que compensar, porque no es tampoco seguro que todos los óvulos sean fecundados, porque hay gran mortandad. Ocasionalmente se habla de que pueden existir fecundaciones ovovivíparos o vivíparos. Y la fecundación entonces en casi todos los peces óseos es externa. Algunos huevos, algunas hembras depositan sí los huevos como adheridos con una sustancia gelatinosa, algún sustrato, y otros sí van flotando por el agua. Todo depende de la especie. Otra imagen. Esto es la reproducción de los peces en general, ovovivíparos, ovíparos o vivíparos. Y ahora vamos a un órgano importante que solo existe en los peces óseos. Esto es fundamental, que se conoce como vejiga natatoria. ¿Qué es la vejiga natatoria? Es un órgano de flotación que lo que le sirve básicamente al animal es para que se ajuste a la profundidad en la cual se va a encontrar en el agua. ¿Dónde se ubica? Debajo de la columna vertebral. En algunos, que son los peces un poco más primitivos o aquellos que viven más cerca de la superficie, por ejemplo en los salmones, presentan un conducto que lo conecta con la faringe y lo que hace el animal es, al saltar hacia la superficie del agua, ingresa el oxígeno del ambiente, digamos, para que le ayude a regular su flotabilidad. En otros, que son más desarrollados o que son otro tipo de peces, directamente no existe ese conducto que lo conecte y es un órgano aparte. En definitiva, tiene dos cámaras bien diferenciadas en las vejigas natatorias más especializadas. En una existe una red mirabilis, que es un sistema capilar muy desarrollado, donde va a haber un intercambio de gases, y luego existe otra cámara, que es la cámara oval, que lo que le permite es eliminar el exceso de gases cuando, sobre todo, quiere que el pez vaya a una mayor profundidad. Si nosotros queremos que un pez flote más hacia arriba, se tiene que llenar de gas para que aliviane el peso del animal. Entonces lo que hace es que la cámara oval no elimina tanto la cantidad de gases que se forman. Esta es otra imagen. La mayoría de lo que es la superficie de la vejiga natatoria es impermeable al gas.
Entonces, el intercambio ocurre en dos partes específicas. En la glándula del gas, que es esta parte que tiene muchos capilares, es donde se agrega gas. Y la zona de reabsorción es la parte o la zona de la glándula oval, digamos, donde lo que se hace es reabsorberse el gas de la vejiga. Acá tenemos una imagen donde pueden observar claramente. Esta es la parte de la zona del gas, donde hay mucha vascularización, y la parte de la glándula oval donde se reabsorbe el gas. En esta parte, como dice acá, las paredes son muy finas y el oxígeno directamente pasa a la sangre. Una imagen comparando las aletas y otras características de los peces cartilaginosos con los óseos. Y finalmente este cuadrito, que obviamente lo primero por lo cual podemos diferenciar es que uno tiene esqueleto cartilaginoso, como el nombre nos dice, y el otro ya hay una formación ósea. Los peces cartilaginosos no necesitan o no tienen directamente vejiga natatoria. Ellos recuerden que continuamente están nadando. En cambio, los peces óseos tienen vejiga natatoria, que es este órgano que les permite ajustar la flotabilidad y también mantener el equilibrio también en cierta forma. La aleta caudal. En los cartilaginosos, al tener dos lóbulos distintos, sabemos que es heterocerca. En los óseos es homocerca. En los óseos, este cuadrito lo encontré, pero sabemos que puede tener diferentes tipos de escama, pueden ser de piel desnuda o pueden tener placas. Y en el cambio, en los cartilaginosos tienen escamas del tipo placoides. Los peces cartilaginosos tienen 5 a 6 pares de hendiduras o aberturas branquiales, y los peces óseos tienen principalmente 4 pares de branquias cubiertas por un opérculo, que los cartilaginosos, no poseen. La mayoría de los óseos son ovíparos de fecundación externa, y en los cartilaginosos pueden ser ovíparos, ovovivíparos y vivíparos, y a su vez la fecundación es interna debido a la presencia de esas estructuras en el macho. Acá están las fuentes bibliográficas. Vamos a... son las 13. Bueno, vamos a ver a la parte práctica. Esperen, chicos, que yo soy media duracel con estas cuestiones. ¿Por qué? Bueno. Cierro esto. Bueno, ahora les voy a compartir lo que es la parte del práctico. Vamos a ver muy rápidamente porque si no, vamos a terminar más. Ahí está. Bien. Entonces, lo que estudiamos es la superclase peces. No nos vamos a detener en lo que hablamos recién, porque vamos juntos. Habla acá en generalidades de nuevo, de los peces cartilaginosos. En primer lugar, donde les muestra los tipos de aleta,
Otra diferencia que sí les puedo mencionar ya para no olvidarme es que la abertura bucal en los cartilaginosos está en ventral y que a diferencia de los óseos tiene dientes pero que están insertos en la carne. Eso también lo diferencia de los peces óseos que si tienen dientes, porque también pueden no tener dientes, están insertos en alvéolos dentarios. Y acá estamos a los peces óseos, que son los que estudiamos en el práctico. El cuerpo fusiforme. Algunos sí son aplanados lateralmente, otros son más dorsoventralmente. La boca es terminal. Pueden tener o no dientes, que ya están insertos en los alvéolos. Las branquias tienen están cubiertas por los opérculos y la aleta caudal es homocerca. Ya sabemos cómo está cubierto o cómo puede estar cubierto su cuerpo. Acá podemos ver una imagen, recordemos que tiene el cuerpo dividido en una cabeza, en un tronco y en una cola. Observamos la línea lateral, que es su órgano sensorial, los tipos de aletas que presentan, la aleta dorsal, que se puede subdividir en dos aletas, una espinosa, que es la primera parte, y otra que puede ser membranosa o adiposa. Acá observamos que presenta también ojos. El cubreagallas que dice acá es el opérculo, que es lo que cubre las branquias. Aletas pectorales que están ubicadas cerca del opérculo y a los lados del cuerpo. Las aletas pélvicas que están en ventral. Las aletas anales en realidad. Y la cola, que es la aleta caudal, homocerca. La parte interna, de recordar la presencia de esta estructura, que es la vejiga natatoria. Acá en esta imagen podemos ver las branquias, formadas por los diferentes filamentos cubiertos por el opérculo. Y de nuevo, el cuadrito diferenciando los peces óseos de los cartilaginosos. Eso ya les dejo para leer. Bueno, este no tuve tiempo de tocarlo, así que vamos a ver. No tuve tiempo de arreglar, digamos. La primera especie que estudiamos en el práctico van a tener que acordarse sí o sí el nombre científico con el nombre vulgar. Entonces, tenemos al Pseudoplatystoma coruscans, que es el surubí manchado, también lo llaman surubí pintado comúnmente. Es un pez de gran tamaño que puede alcanzar los 175 centímetros. Dicen que puede pesar hasta 80 kilos, la verdad que lo veo difícil en la actualidad. Importantísimo, estos peces son de piel desnuda y la alimentación son animales carnívoros. Se alimentan de otros peces, por eso decimos ictiófago, consumen peces. La reproducción, la hembra está apta para reproducirse al tercer año de vida y el macho desde el segundo. Acá podemos ver su aspecto. Vemos que la parte de la cabeza es bastante aplanada dorsoventralmente. Y podemos observar también lo que le da su nombre de surubí pintado porque presenta una especie de motas que cubren todo lo que es el tronco y también se extiende hasta las aletas y la cola. Bueno. Tienen un color grisáceo grisáceo parduzco con esas motas que vimos. Acá podemos ver los radios en la primera aleta dorsal y acá la aleta adiposa. Las aletas, ¿cómo se llaman estas? Pectorales, las pélvicas y la anal. Luego tenemos la otra especie de surubí,
como dijo el compañero, tenemos dos tipos de surubí. Esta especie es menos frecuente, también es de menor tamaño y es el Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum, o sea, surubí atigrado. Puede alcanzar los 100 centímetros y pesar hasta 40 kilos. También es desnudo y también es ictiófago, es decir, se alimenta de diferentes peces. Igual que el otro, son ovíparos en cuanto a la reproducción. Acá podemos ver la diferencia que está dada por esas especies de rayas o líneas o franjas que le dan un aspecto de tigre, por eso es surubí atigrado. La otra especie que vamos a ver es el Lucio Pimelodus patí, con el nombre común conocido como patí. Es un animal que puede alcanzar el metro de longitud y pesar 20 kilos. En este caso es un animal omnívoro, se puede alimentar de otros animales, sean peces o sean pequeños insectos, crustáceos, e incluso de vegetales. Y acá vemos a su aspecto, digamos. Ven que la parte ventral es de un color grisáceo bien claro, casi blanquecino, y en dorsal tiene un color más bien gris plomizo. La otra especie a estudiar es el Prochilodus platensis. Ya sé, los nombres son medio engorrosos, conocido vulgarmente como sábalo. En este caso, lo que podemos decir es que este animal, el sábalo, lo más destacable es que su forma de alimentación es un animal filtrador. Esto se le dice iliófago. Lo que hace es succionar el fango, iliófago estricto. De eso únicamente se alimenta. Es de una longitud, puede alcanzar los 75 centímetros y pesar hasta 6 kilos o un poquito más. La función que cumplen es que, por medio de esa succión del fango, sirven para el reciclaje de la materia orgánica. Son ovíparos y van a migrar en la época de la reproducción. Ahí lo podemos ver. Otra cosa que no les dije, a ver al compañero acá que es pescador, ¿el patí tiene escamas o no? El que vimos anteriormente. Hasta donde creo, no. Muy bien. Entonces, los dos que estudiamos que no tienen escamas son el patí y los dos surubí. Y después el resto de los peces que estudiamos tienen escamas. Ahora vamos a este que es un icono de nuestro río, bueno, lo que te queda al río, digamos, que está dentro de una familia Charicinidae, no importa la familia, sino recuerden el nombre que es Salminus maxillosus, nombre vulgar es dorado. Hasta 1,20 m, pesar hasta 30 kilos o más, y es carnívoro, principalmente ictiófago, o sea, se alimenta de otros peces. Los machos son fértiles a partir del segundo año y las hembras del tercer año. Acá podemos ver, tienen una coloración, decimos dorado porque la tonalidad principal es el dorado, pero es como que tiene escamas iridiscentes, tienen tonalidades verdosas, amarillentas y anaranjadas que se superponen y le dan esa tonalidad dorada que tiene en todo su cuerpo. Y a su vez también tienen puntitos negros en cada escama, que es característico de estos animales, e incluso se extienden en una forma de línea en la aleta caudal. ¿Tienen dientes o no? El dorado. El filtrador, el sábalo, ¿será que tenía dientes o no?
Y el Es dorado sí, pero el solo no. Muy bien. Es cuestión de lógica. Si es filtrador y está succionando el fondo de las aguas, ¿para qué necesita dientes? La mayoría de los otros peces que se alimentan de otros, generalmente sí tienen dientes. Luego tenemos al pacú, que tiene como nombre científico Piaractus mesopotamicus. Este es más pequeño. El pacú van a ver después en otras materias que hay criaderos de pacú, por ejemplo, y es característica la forma de su cuerpo, que son bien aplanados lateralmente y de una forma redondeada. Pueden alcanzar 80, 82 centímetros y pesar 18, 19 kilos. Son animales preferentemente herbívoros, consumen diferentes vegetales y frutos acuáticos, el mismo periodo de madurez sexual. Y acá tenemos la foto. Tiene un color gris plomizo, siempre la parte ventral en todos los peces es de un color más claro. Y acá lo vemos de costadito, pero si lo vemos de frente es bien aplanado lateralmente. A diferencia de los otros, este es bien así, bien como un plato, como un disco. Y creo que ahí terminó. Bueno. Bueno, no aceptar. Bueno, esto fue rápido. Hay más características, digamos, que pueden estudiar, como la coloración de las diferentes especies, pero esas son las especies que van a entrar en el parcial y que ustedes pueden profundizar si quieren. No sé si les quedó claro. Lo fundamental que vimos, ya saben, para estudiar tanto para el final como el parcial, clasificación y generalidades primero del filum, y después nos vamos a la superclase de los peces. ¿Alguna duda? Gaby, de ¿Mm? paso, recordarles que el miércoles ¿Mm? de nuevo tienen a las 12. Bueno. ¿Sí? Como Porque el escuch- miércoles, sí. ¿sí? ¿Quién da el miércoles, Emilia? Emilia, reptiles. Bueno, el miércoles tienen también a las 12 porque va a ser un teórico práctico largo, por ahí más largo que este inclusive, porque la clase de reptilia es bastante larga, con la doctora Emilia. Así que, bueno, y díganle también a sus compañeros que traten de estar, porque si no después estudiar solos, cuando quieran agarrar los libros, los apuntes o lo que sea, van a ver que es muy largo. Y pueden, si quieren, hacer así como creen que por ahora les va a servir el tema de pasarse así los cuestionarios. Y la verdad que no, chicos, porque cuando tengan que rendir el final, van a ver nuestras caras y no van a tener ahí un cuestionario hecho y van a tener que estudiar todo. O sea, les conviene ir estudiando de a poquito y aprender de las clases, digamos, escuchar. ¿Alguna duda? Profe, el Power del teórico no está subido en la plataforma, ¿después lo puede subir? Ya lo subo. Ni bien terminamos esto, ya lo comprimo en un PDF y lo subo. Sí, sí. Dale, gracias. Gracias. Bueno. Si no hay ninguna duda, entonces los dejo liberados. No, profe, de mi parte no hay dudas. Bueno, Gracias por la clase. Nos bueno, vemos. de nada.